Acosta, EHUn medikuntza eta kirurgian lizentziatu zen, 1993an. Dezente urte da, erezu? Ni paino gehiago. Bai. Nabaritzen da. Bai. Eta bestetik, Ina Indarreta Mendiola, Nafarroako Unibertsitatean medikuntzan eta kirurgian lizentziatu zen. Eta bebai, lehenengo harretan, 36 urte. Bai, alapio da. Beste baino gehiago. Bueno, eurak gaur berbango dabe, evidentzian oinarritutako osasun gintzan. Eurak dinua ez da zela utxute, olako publiko abarran aurrin aurkezten. Bueno, seguro ondo jongo dala. Eskerrik asko eta txalo bero bat. Ni jenengo nez. Ni gazteleraz egingo dut, ez naiz gai olako gauzak euskeraz egiteko. Así que lo contaré en castellano en parte. Bueno, esta en realidad es la diapositiva. Bueno, antes quería decir que es la primera vez que hacemos una charla así para público normal. Siempre lo hemos hablado sobre esto muchas veces, pero siempre para profesionales. Así que sois un poco como un conejillo de indias. Esperamos ser capaces de transmitir. Bueno, iba a decir que esta es la diapositiva más importante de toda la charla, en realidad. Esta es la que nosotros nos sentimos más identificados cuando queremos contar qué es la medicina basada en la evidencia. Como veis, hay una parte central que es la única que junta todos los aspectos y aquí creemos que tiene que estar la medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, tiene que estar formada por la evidencia, que la tenemos ahí, que son evidencia o pruebas de los estudios científicos, la pericia de los profesionales, pericia o experiencia o conocimiento, y, por último, los valores de los pacientes. Y donde se junta todo eso, ahí está la MB. Esto es otra forma de expresarlo. Sackett es un padre de la MB. Luego haremos un poquito de historia y ahí lo nombraremos otra vez. En 1996 él dijo que la MB es una utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar las decisiones con los pacientes. He puesto en negrita esas 3 palabras porque eso es muy importante, ¿no? Consciente quiere decir que tienes que pararte a pensar antes de tomar las decisiones. Debe ser una decisión meditada. Explícita es en el sentido de transparencia. Cuando tomamos una decisión respecto a un paciente, tenemos que ser capaces de defenderla. Tenemos que poder, si nos preguntan por qué es así, tenemos que poder explicar por qué hemos tomado esa decisión. En ese sentido es explícito. Y juiciosa porque, como hemos visto en los círculos, también es importante o son importantes los valores de los pacientes. Y entonces puede ser que en un momento determinado para una misma patología puedas tener que tomar decisiones distintas tanto de diagnóstico como de tratamiento porque el paciente es diferente. Se entiende claro si comparamos a un adulto joven frente a un anciano de 100 años. Pues seguramente habrá muchas situaciones en que las evidencias sean iguales para todos, pero sin embargo la decisión tenga que ser diferente. Un poquito de historia vamos a hacer, poco. Bueno, en 1960 o más o menos sobre 1960, los ensayos clínicos que ya se utilizaban en otras ramas de la ciencia empezaron a aplicarse a la medicina. Por explicar, a ver si consigo brevemente lo que es un ensayo clínico, imaginaros que queremos probar un tratamiento nuevo, ¿no? Que un laboratorio ha sacado un tratamiento para algo y entonces quiere probarlo y compararlo sobre el mejor tratamiento que haya para esa enfermedad en ese momento o frente al no tratamiento, dependerá de la enfermedad.
entonces elegirás una población de pacientes enfermos y mediante un sorteo, un poquito más complicado que de unos dados, pero no deja de ser un sorteo, a un grupo de esos pacientes les pondrás el tratamiento y a otro grupo de esos pacientes les dejarás con el tratamiento antiguo o sin el tratamiento. Los seguirás en el tiempo y verás el resultado en los dos grupos. Esto es un ensayo clínico. Y entonces, hasta 1960 no se habían empezado a utilizar los ensayos clínicos en medicina. Hay otros estudios básicos, otra forma de estudios que también son importantes en medicina, no solo los ensayos clínicos, pero estos son los que destacan porque son sobre todo para tratamiento. Después, hacia 1972, Archie Cochrane, que como veréis luego es una persona muy importante, era un epidemiólogo irlandés que fue uno de los fundadores del sistema británico de salud. Y este hombre sostenía que publicó, además, en 1972 un libro en el que se decía que había que utilizar las pruebas científicas y aplicarlas en medicina para que esa medicina fuera eficiente. Es decir, utilizaras bien los recursos. Era necesario saber bien qué decía la ciencia de los resultados, porque hasta entonces él hacía una crítica muy severa porque la medicina se basaba no en las pruebas de los estudios, sino sobre todo en la experiencia de los profesionales. Y eso llevaba a que se hiciese una medicina con mucha falta de fundamento y a que hubiese mucha variabilidad en la práctica clínica. Es decir, que enfermos con las mismas enfermedades y sin otras causas para hacerlo así, se tratasen de manera distinta. Con esto, él sostenía que había una mejora de la calidad en la medicina. Me ha dicho Ina, apunta bien, pero no, apunto al revés yo también. Bueno, en 1982, David Zayed, que es uno de los que andaba aquí pues por primera vez lo nombró como medicina basada en la evidencia. Durante muchos años hemos tenido, con el rollo del idioma y la traducción del inglés, una controversia sobre si había que llamarlo medicina basada en la evidencia o en castellano era más correcto llamarlo medicina basada en pruebas. Bueno, a estas alturas ya nos da igual y puede ser o medicina basada en la evidencia o medicina basada en pruebas. Esto, el nombre se lo pusieron en 1982. Y entre 1991 y 1993 se fundó, yo creo que eran 7 países, he leído, los que intervinieron, la Fundación Cochrane, que como veis cogió el nombre de Archie Cochrane. La Fundación Cochrane lo que hace, y es muy importante para nosotros, junta sobre un tema concreto, imaginaros, tratamiento de la colitis ulcerosa. Pues ellos lo que hacen es buscar todos los ensayos clínicos que haya sobre ese tema, los juntan y hacen un análisis estadístico. Y con eso tenemos pues lo que nosotros consideramos el top de la prueba, ¿no? No es solo un ensayo clínico, sino que son los resultados de un montón de ensayos clínicos y eso se llama una revisión sistemática. Y la Fundación Cochrane se dedica a elaborar revisiones sistemáticas pues, sobre un montón de temas, hay sobre todo de tratamiento, pero también a veces de otras cosas. Y bueno, nombrar a McMaster, que es una universidad de Canadá, donde tienen una unidad de medicina basada en la evidencia muy, muy, muy potente y hemos visto antes a Sackett, y Sackett y Gayat pues son dos de los padres de la medicina basada en la evidencia. A partir de ahí, de 1991, pues bueno, ha seguido rulando, ¿no? Pero ya de una forma bien establecida. Esta de la atención primaria. ¿Por qué surge la medicina? Ya lo hemos dicho un poquito, ¿no? Lo que decía Cochrane y
La medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades. Y siempre cuando nosotros hacemos un diagnóstico o ponemos un tratamiento, siempre tenemos posibilidad de equivocarnos, porque hay una posibilidad, ¿no?, a veces más o menos remota, de que no sea lo que nosotros pensamos o que ese tratamiento a este paciente concreto no le vaya bien. Es una ciencia de probabilidades. Y esto hace que trabajemos con mucha incertidumbre. Siempre, nunca estamos del todo seguros. Y eso conduce, como he dicho antes, a que haya una gran variabilidad en la práctica clínica. Es muy importante esto de la variabilidad. Es tan importante que el Sistema Nacional de Salud tiene diseñado una cosa que llaman el Atlas de las variaciones en la práctica médica. Con esto pretenden, y luego veremos un mapilla, sabiendo, como sabemos, que esta variabilidad va a existir, ellos lo que buscan es cuál es la variabilidad entre los diferentes sistemas de salud. Entonces, con esto pretenden evitar que haya sobreutilización de recursos, también infrautilización en otros casos, y que el acceso sea desigual a cuidados que, por otro lado, son necesarios. Para que os hagáis una idea, bueno, según veis el mapa, los que están de color más oscuro son, bueno, esto se refiere, pero no es lo más importante a lo que se refiere, porque solo es para que veáis la diferencia que hay entre unos sitios con otros. Y hay mapas, este es del infarto, de la enfermedad isquémica coronaria en mayores de 14 años, perdón, de 40 años. Pero lo hay de todo, de cuántas cesáreas se hacen en un sistema de los de sistemas de salud en comparación con otros. Los más oscuros son los que más incidencia de infarto o de enfermedad isquémica coronaria tienen en España, lo que tienen declarado. Y los más claros, los que menos. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que cada una de las comunidades pueda mirarse en este espejo e intentar analizar por qué hay esas diferencias. Bueno, ahora viene Ina y pone el ejemplo práctico. Bueno, arratsaldeon. Ik euskera zingo dut, gipuzkeraz, ni hernaniarra naiz, espero dut, errex ulertuko zute, ni zuek baino hobeto. Bueno, hain nahiko abstraktua da gaia, eta Idoiak esan duen bezala beti osasungintzako profesionalen artean hitz egin dugu. Guk defekto bat daukagu, beti medikuntza, baino erizaintzare hemen sartzen da, eta bueno, osasungintza da, orokorrean. Metodologia bat da azken finean. Eta orduan, eman nahi izan dugu, adibide oso konkretu batean, ze kolesterolataz zein ez dago kezkatua kolesterolataz, ez? Orduan, ikusiko zute diapostiba daude naste borraste batzuk zatitxo bat euskeraz, beste batzuk erderaz, baina, denak ulertzen gea, eta hori. Jarri behar da... Eta berdet, escape, astu zait tekniko... Esto le toca yo. Esto. Eso, ese play. Ez da hitzen. Bueno, ez da importantea ez telebistan ikusten ez dute hori behin da berriro, osea que... Murphy, bueno. Seguru nago ikusi ez dutela. Osea, zen norbait ez baldin badago kezkatuta kolesterolakin, telebista eharki preokupatukoak gu denok kezka gaitezen. Bueno, kendu.
kendut diapositiba. Bueno, orduan, ikusiko dugu kolesterola azken finean da arrisku faktore bat. Eta nahi dugu, nahi detaderazi, kolesterolakin egiten dugunaren aldakortasuna, medikuntzan o osasungintzan egiten duguna. Seguru nago, hemen dena kolesterola baino beste behidatu dezutela, eta bate dauka 240 dauka pastilla jarrita, eta beste bate dauka 260 ez dauka pastilla jarrita. Orduan, aldakortasun ikaragarria dago. Orduan, ikusi dugu hemen, kolesterol mailak gizon eta emakumeen artean eta herrialde ezberdinetan ezberdinak direla. Espainia hor dago, 2000 urteko datuak dira, ikusten zute Alemania aldi hortan, edo Suiza aldi hortan, Frantzian geixo daukatela, Finlandian gizonezkoak gehiago, eta hola. Bataz beste Espainian, bataz bestekoa 200 piko izaten. Orduan, mapa honetan ikusi daiteke, hor jarri daite izena, baina ez dira ondo ikusten, ze aldakortasuna dagoen, infartuak edo kardiopatia iskemikoak ekartzen duen eriotza tasatan, ez da, Europa mailan. Orduan, zifrak ez dituzute ondo ikusiko, baina berde argia da gutxiena daukaguna, hilkortasun tasa, eta gorria da gehiena. Orduan, ikuste dezute Finlandia aldi hortan, gu baino kolesterol gehixo zaukaten, baino Polonia zeon gu baino berago, baino aldiz asko hiltzen dira. Orduan, Euskal Herria ikusten dezute dago berde erdi iluna, beste aldekin alderatuta. Aldakortasun hau Espainia mailara ekarrita, estatu mailan txuria izango da tasa txikiena duna. Nafarroa da gris argia, baina Andaluzi partean, nez eta bataz besteko kolesterola berdintxo eukita, Andaluzi aldean askoz gehiago hiltzen dira, gaixotasun honengatik ez. Diapositiba honek dio, ez dakit erdi marra gorri hori ikusten duzuen, marra gorri horrek nolabait zatitzen du kolesterol maila 200 miligramota. Seguro hemengo askok gehiago daukagula. Eta ikusten zute, hola dauden linea horiek, nola zan punteroa, hau. Beko, hemen dago hilkortasuna. Orduan, beran daudenak gutxigo hiltzen dira, eta goien daudenak askoz gehiago hiltzen dira. Bueno, hemen goien daudenak dira Europako iparraldeko herrialdeak. Kolesterol maila berdinakin askoz gehiago hiltzen dira. Orduan beste zerbait gertatzen da, kolesterolatik aparte beste zerbait dagoela, ez? Hau da urtetan egin deguna. Hau da, elkarte zientifiko ezberdinek, tartean daude amerikano batzuk eta ingles batzuk eta espainolak, zer dioten, zer egin behar dugu kolesterolakin. Eta gris argian azaltzen da, gutxi gora bera, ze kopuruk hartzen du pastilla kolesterolan aurkakoa. Eta gris ilunan azaltzen da, elkarte bakoitzak ematen duen gomendioa. Orduan, jarraituko bagenu, amerikanoak esaten dutena, biztanlegoaren 41%ak hartu beharko luke pastilla. Eta espainola jarraitzen bali badu 130%. Zer gertatzen da? Aldakortasuna ikaragarria da, ez? Eskerrak kaso gutxiten degula eta jende gutxigo dagoela pastilla hartzen. Zer bestela? Bueno, hau da, ni Tolosan jarduten dut eta 2012ko datuak dira, baina gaur egun ere berdintxoa. Naukan eskura diapositiba eta hola ekarri dut. Hau da, nire osasun zentroan, garai hartan 2006-2008 amaika famili mediku ginen, eta gutxi gora bera bataz besteko okupak berdintxoak dira, baina kolesterolako pastilla jartzeko garaian aldakortasunak nabarmentzen dira. Badago persona bat askoz gehiago jartzen duna, gero kolorea dira pastilla ezberdinen klasea, baina orokorrean zutabe bakoitza da kolesterolen aurkako tratamentua. Aldakortasun handia da, eta zergatik ez, biztanlegoa nekoa antzekoa balima da. Diapositiba honek adierazten du baitare Euskal Erkidegoan eta Tolosaldean garai hartako datuetan pastilla gero eta gehiago saltzen direla. Eta igual infartu tasa ez dugu hainbeste jaisten, ez? Hau da berdina, baina 2018 arteko datuak estatu mailan baitare, gero eta estatina gehiago edo, kolesterolen aurkako botika gehiago saltzen dira. Eta aldiz, diapositiba honetan ikusten da,
nola Inglaterrako datuak dira, baina, bueno, hemen beko raia hori, bekoa da, estatinen salmenta. Botika gero eta gehiago, 2008 aurrea, 2002ko ikaragarri gozan salmenta. Eta goiko marra gorriak esaten du infarto tasa. Osa, infarto tasa gutxi gorara berdintxu mantetzen da, eta pastillak gero eta gehiago saltzen dira. Orduan, ez da gizabaitu okerritien egea, ez? Bueno, orduan, halako evidentziako historionek egiten du, estudio ezberdinak eta aztertu, eta ikusi zan, kolesterola ez dela bakarrik arrisko, infartu bat eukitzeko arrisku faktore bat. Badaudela beste batu, adibidez, tentsioa eta tabakoa esate baterako. Eta orduan ikusi zan, Europako eskualde ezberdinetan, iparraldean kolesterola oso importanta da, kolesterolaren eraginkortasuna, baino hegoaldean, gu gauden tokin, tabakoa askoz eraginkorragoa dela. Orduan, gure indarra, igual jarri behar dugu, tabakoaren aurka borrokatzeko, ez bakarrik kolesterolaren aurka, ezta? Eta, hemen adierazten da nola jetxizian infarto tasak tabakoaren legea atera zanean. Osea, benetan, igual, estudioak esaten dioten datuei kaso eginez, ikusten da, beste modu batea lortzen direla gauzak. Orduan, garbi dago, kolesterolatik aparte beste gauza batzuk ere badaudela. Interesa handia dago kolesterola preokupazio ikaragarri eukitzeko, bai elikagaien aurretik, osea, pentsa zenbat milioika euro muitzen dunez, bakarrik botika, baizik eta elikagaiak, ezta? Eta, orduan, daude beste arrisku faktore batzuk, ikusi du, tabakoa, presioa, kolesterola, diabetesadunak, hori guk zerbait egin dezakeguna, bai elikadurakin, bai ariketa fisikoakin, pisua galtzakin, eta bar. Beste batzuk aldiz ez egun dugu ez ere egin, zeren garogun badakigu gizonezkoek arriskoa handigoa dutela, baina eta adinan araberare arriskoa areagotzen joaten da. Eta batez ere familia artean balima dago infartu kasuak, hori zurekin dator, hori ezin zu gainetik kendu. Eta badaude beste arrisku faktore batzuk. Orduan, kolesterolakin argi eta bargi gelditu da, ez dakiz zer dala eta interesak jo dezagun, arrisku faktore batetik pasada gaixotasun bihurtzea. Osea, bere hortan, kolesterola izatea gaixo egotea da izango baliz bezala, ez? Eta, kasu honetan, igual tabakoari importantziek gehiago eman behar dugu. Orduan, hori gertatzen zaigu, aldakortasuna ikaragarria dagoela gure eguneroko lanean, ezta? Eta orduan, MBek edo OE, Euskal Osasun Evidentzian oinarritutako osasungintzak, EO, egiten du hori, zalantza klinikoak sortu, esaten dute konsulta bakoitzean, estudioan arabera, 5 eta 15 arteko galdera kopurua sorte zaizkigula konsulta bakoitzean, eta horri nolabait, proban oinarrituta, bibliografia aztertuz eta hortan oinarrituta erantzun sendo bat ematea. Hori da evidentziaren oinarria edo proposamena. Orduan, egiten dugu galdera egituratu nolabait, ez? Ze gaixo mota egea? Zer da? Gaztea, zarra, emakumea, gizonezkoa, seguruna horrek eragina du erabakia hartzeko unean. Ze interbentzio? Farmako hau, beste farmako batekin alderatuta, txerto hau edo txertatu, aholku hau eman edo beste aholku hau eman, osea, zalantza asko sortzen dira. Eta gero ze emaitza, guk adibidez kolesterolan aurka zerbait egiten baldin badugu, bai elikadura aldetik, aholku aldetik, botika aldetik, gure emaitza, jakineko genuken emaitza da horrekin saiesten dugun bihotzeko gutxigo eukitzea, edo hilkortasuna gutxitzea, ez kolesterola maila jaistea, ne berdintze kolesterola nik ez dut nahi hil, ez dut infarturik euki nahi, berdintze kolesterola ze mailatan euki. Ez dakit transmititu nahi dut, osea, emaitzak oso importanti direla, ze emaitza aukeratze ditugun. Bueno, orduan, zer gertatzen da, osasungintzan publikatzen diren gauzak direla uste munduko zabalena dela, ez banabil oker. Eta da, pila bat irakurri beharko genuke egunero, ezinezkoa da eguneratu egotea gai guztietan. Eta are gutxigo lehen arretan jarduten badezu, ze berdin ikustezu trauma, psikiatria, gine edo zer gauza. Orduan, galdera pila bat sorte zaizkigu. Eta
bibliografia bilatzen ere ikasi behar da, ikusi behar da baita ere bilatzen duguna irakurtzen ikasi behar da, metodologia bat dago, eta ondorioak ateratzea. Adibidez, hau izango litzake, bilaketa bat, bilaketa bat egin nola, haute pronto, ez, gaurko gaiakin, kolesterolakin, eta bar, medlain da liburutegi amerikanoa, eta dena online dago, eta bilatu dezakegu gure lanpostutik. Eta adibidez, jartzen dizu hiperlipidemia dala pixka kolesterolan kontzeptua, eta azaltzen dira 80.000 artikulo, ezinezkoa da. Eta gaina ikusten maizu zure pazientea daukala kolesterola eta daukasa tentsioa, bat azaltzen dira 500.000. Bueno, ikaragarria da, guzti hori ezin dugu. Azken, gero filtroa jartzen dituzu, bueno, irakurriko modernuena, azkeneko 10 urtetakoa. Bueno, 250 artikulo irakurtzare ezinezkoa da. Orduan, gertatzen da, hau gertatzen zaigu. Bibliografia inzabala dela, nahitan ez, metodologia ikasi behar dugu alde batetik, baina laguntzak ere behar ditugula, ez? Norbaitek restu behar dugu. Orduan, hortarako, piramide hau sortu zuten, aditu batzuk eta bar, eta orduan, basean nengo litzake, oinarrean nengo litzake, artikulu originala medlain hor azaltzen da, nola bait, nik egingo banu estudio bat, hor zintzilikatuko nuke, ez da hor daude milioika, ez da izan, gaur egun ez dakitu 20 milioi edo ez dakit zer referentzi dauden, osasun gintzan. Eta piramida estutzen da nahinean, badago jende bat dedikatzen dana artikulu original horiek irakurtzea eta laburtzea, eta kritika bat egitea, esan ez, ondo dago, ensaio kliniko bada, merezi du, ez du merezi, akats metodologikoa ditu, eta orduan errestu egiten digu nolabait. Eta piramidea estutzen dijoan einean, azkenea dago sistemaz, goiko muturrean. Eta sistemaz izango litzake, adibidez guk gure programa informatikoan, guaz, ez dakite, dozen botika jartzea. Pixak alde egiten diola eta botika bajarri nahi diogula laguntzeko. Eta adierazten digu kontuz, ez eman honi, zer beste botika hau hartzen du eta biak oztopatu egiten dira bata besteai. Hori, izango litzake ideala, ez? Gure erabaki bakoitzean, hori eukitzea ez, genio bat esateko hau egin edo ez egin. Bueno, hori da. Orduan, esan edet, hor, hirugarren lerroan sintesisa sartzen da, hor azaltzen da kokran. Idoiak aipatu duna, nola ite dituzten, ensaio kliniko pila bat pilatu gai baten inguruan, aztertzen dituzte kritikoki, egiten dute metanalisi bat, azterketa sistematiko bat eta metanalisi bat estudio estadistikoa, eta ematizkigute ondorioak askoz gatagarri. Bueno, orduan, honen inguruan, evidentzian oinarrituta, kolesterolan gaiakin ikusita ze aldakortasuna da daukagun, Euskal Erkidegoan konkretuki, Osakidetzak aterazu gida liburu bat. Eta gida horretan, azaltzen dira galdera kliniko batzuk, talde batek lan sakona egin ondoren, erantzun bat ematen digu edo laguntzen digu, gauza batzuk nola egiteko erakusten, ez? Eta adibidez, kolesterolaren inguruan esan diguten, argi eta garbi ez fijatu bakarrik kolesterolan mailan, baizik eta ikusi behar da, persona horrez arrisku kardiobaskularra daukan, ez da berdina gizon edo emakume izan, gizen edo argala izan, erretzailea izan edo ez izan, ariketa fisikoa egiten dezun edo ez dezun egiten, eta horren arabera persona bakoitzari dagokion erabakia, eta orduan, adibidez, arrisku kardiobaskularra kalkulatu behar dugu, baina baita ere, ikerketa gehiago ikusi dituzte eta aztertu dituzte, eta baita ere esan digute kalkulori behar dugula regikor kalkuladorakin. Zezuk, arrisku faktore horiek berdinakin, ipar Europan, egongo bazeina seguruna hiltzeko arrisku handiagoa eukiko zenuke, mapan ikusi dugun bezala. Orduan, daude kalkuladora pilo bat, eta guri lagundu digute erabakitzen, eta guk arrisku kardiobaskularra regikor kalkuladorakin kalkulatzea askoz egokiagoa da, ze askoz hobeto egokitzen da gure eremura. Eta, bueno, nire partea hola da, ustetuain atxeden txiki bada hola, eta gero jarraituko dugu.
ez dakit, zaila aite zaigu gaia nahiko abstraktua da, eta horregatik jodegu adibide konkretu bat jartzea oso normala dena. Buruatu zitzaigun baita egitea PSA, prostataren proba hori, famatua, jende askok esaten dula 50 urtetik gorako gizonezko guztikin behar dutena, eta zalantza zientifiko ikaragarria daude horrekin, ez da egin behar, gaur egun ez dago proba zientifikorik hori aurrera emateko, beste bat izan da, beste adibide bat pentsatu genuen, baina ez dugu garatu, ze luze joango litzake, osteoporosia, posmenopausian sortzen den osteoporosia. Bueno, kriston lata eman digute, emakume guztik hartu behar genuen kaltzioa, eta vitamina, eta densia, eta ez dakiz, eta bakiz. Ez dago alako oinarri zientifikorik, olako aholku orokorra emateko emakume guztiei. Orduan, beste bi horiek, oso gertuko adibideak direla iruditu zitzaigun, eta hori nahi gune esan. Bueno. Que hemos contado hasta aquí lo bueno de la MB. A ver, nosotros lo fundamental que queremos transmitir es que las cosas no son siempre lo que parecen y que hay que echarle una mirada crítica a lo que hacemos y que la MB nos da esa herramienta. Pero a pesar de eso, bueno, yo había puesto algunas sombras en la diapositiva y luego también he pensado que se podría decir que hay algunas amenazas. Este es uno de ellos, los medios de comunicación. Bueno, no suelen jugar a favor de la MB los medios de comunicación. Este es un ejemplo de cómo se trata, ¿no? El rollo de las infiltraciones con plasma enriquecido. Esto no está demostrado, ¿no? Y sin embargo, esto es un periódico, pero en los medios de comunicación, en la radio, se habla de esto. Y además se habla poniendo como ejemplo a pues, iconos, en este caso, ¿no? del fútbol, que lo utilizan. Os voy a contar una anécdota con esto. Hace poco, en la zona de Donosti, nosotros le llamamos la OSI Donosti, que es la zona del Hospital Aránzazu y los centros de salud que están a su cargo, pues que van desde Zumaya, Rentería, bueno. Entonces, salió en un medio de comunicación una carta de un paciente protestando porque la sanidad pública no financiaba las infiltraciones con plasma enriquecido. Y la OSI o los profesionales de comunicación de la OSI le contestaron que no existían pruebas de que las infiltraciones de plasma enriquecido mejoraban la evolución de estos procesos. Pues el paciente no se quedó contento y contestó a esto también, ¿no? Y su contestación fue decir que qué más evidencia hacía falta que Messi lo usaba, ¿no? Este es el poder que tienen los medios de comunicación. Este es otro ejemplo de esto. En este caso es con el sarcopenia, dice, ¿qué es y cómo tratar esta enfermedad del primer mundo? Si leemos esto nos quedamos convencidos de que la sarcopenia es una enfermedad con criterios diagnósticos. La sarcopenia no es más que, luego lo veremos en una definición en la siguiente diapositiva, pero es la debilidad muscular que todos tenemos cuando nos hacíamos ancianos. Esto es la sarcopenia. Y considerar a eso como una enfermedad hace dos cosas distintas, o en nuestra opinión, dos perjuicios distintos hace esto. Una, que se considera como una enfermedad y detrás de esto, de una cosa que luego hablaremos también un poco, es el invento de enfermedades, medicalizar la vida, decir que tienes una depre y parecer que una depre es estar un poco triste y parecer que eso lo tienes que tratar con antidepresivos. Y detrás de eso
hay intereses de la industria farmacéutica que se beneficia de ponerles nombres de enfermedades y después decir que eso hay que tratarlo. Y el segundo perjuicio que hace es que... Ay, perdón. Bueno, ahí está la definición, que es la pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer o al llevar una vida sedentaria. Esto es la sarcopenia, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Y sin embargo, miráis en la base de datos que nos ha enseñado antes Ina, donde mirábamos la cantidad de estudios que había, como en 1992 no había ni un solo estudio que mirase la sarcopenia y sin embargo en 2018 hay 1.635. Detrás de esto hay una industria de métodos de diagnóstico, industria de tratamiento que impulsa porque tiene mucha capacidad y mucho dinero y hace que la bola avance. Esta es otra forma en la que los medios de comunicación intervienen, es distinto. En este caso es con un titular pues alarmista. El 60-70%, esto es en Tolosa, el 70% de los pacientes mayores hospitalizados presentan desnutrición. Esto, si profundizamos en la noticia, sabríamos que están hablando de indicadores de laboratorio de malnutrición. Quiere decir que miran una serie de características, las proteínas de estos ancianos, el índice de no sé qué, y entonces esos tienen valores de desnutrición, comparados esos valores con lo que tiene la población media, en la que estamos los de 18 años y los de 50. Probablemente los indicadores no debieran ser los mismos si estamos mirando una población concreta de ancianos. Tendríamos que compararlo de otra manera. Además, pasa, y Ina ha hecho antes alusión al tratamiento de la osteoporosis, pero había otra cosa con las mujeres, que es el tratamiento hormonal sustitutivo, que durante mucho tiempo se estuvo poniendo con la idea de que mirar unos indicadores intermedios, como eran el colesterol, por ejemplo, bajaban y entonces se creía que eso automáticamente iba a disminuir el número de infartos, hasta que hubo un estudio que demostró que era precisamente al contrario, el tratamiento hormonal sustitutivo de manera muy marginal, pero aumentaba el número de infartos. Y con esto puede ser exactamente lo mismo. Tú tratas unos indicadores y esos indicadores no mejoran el estado de salud del paciente, que es lo que ha dicho antes también ella. Es decir, el objetivo nuestro no es que tengamos mejores las proteínas, es que este paciente esté menos enfermo o enferme menos, tenga mejor calidad de vida. No nos sirven medir indicadores intermedios como son el colesterol o el azúcar o las proteínas. No nos sirven, no, nos orientan, pero no son los más importantes. A nosotros lo que nos interesa saber es la mortalidad, los infartos, la enfermedad, la calidad de vida, dependiendo. Esta es otra cosa, y esta fue curiosa porque yo buscando sobre este tema en los medios de comunicación en la salud, puse esto del síndrome posvacacional. Y fue mi sorpresa tremenda cuando encontré que en septiembre de este año el Diario Vasco decía que para paliarlo, pues luego existe el síndrome posvacacional, según dice el Diario Vasco, los nutricionistas indican que llevar una dieta rica en vegetales y fruta ayuda, así como evitar tomar demasiado café. Y esto me chocó muchísimo porque los del Diario Vasco a mí me contactaron en el 2011 y yo les dije que creíamos los médicos que el síndrome posvacacional no existía. Y en el 2019 vuelven a sacar la misma noticia, que no existía y que esto era una forma de ponerle nombre de enfermedad
a una cosa que es la vida misma, es medicalizar la vida, porque cuando uno le pone el nombre de síndrome postvacacional, quizás va a venir alguien detrás a decir que a esto hay que ponerle algún tipo de pastilla. Bueno, otra cosa que son sombras o son amenazas son los conflictos de intereses. Bueno, algunos conflictos de intereses son muy caros y seguro que todos habéis oído hablar, ¿no? Son los conflictos de intereses que tenemos los médicos, ¿no? Con la industria farmacéutica. Bueno, al fin y al cabo, un conflicto de interés es algo que influye sobre mí para que yo no haga lo que debo con un paciente mío, ¿no? Un paciente en el que yo estoy tratando. Bueno, estos son los casos extremos, ¿no? Dice, no sé cuánto ponía ahí, eran 18 médicos o 8, es que no se ve. Bueno, es lo mismo. Recibían más de 50.000 euros cada uno. Hay algunos de una sola farmacéutica en el 2017. Bueno, esto es una barbaridad, claro, y la mayoría de los profesionales ni por asomo nos ofrece nadie esta posibilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos todos los profesionales sometidos, bueno, es inherente a nuestra forma de trabajar, ¿no? O es inherente a nuestro trabajo. Tenemos que negociar, como dicen ahí, con una gran cantidad de intereses diferentes, intereses personales, intereses de la institución para la que trabajemos y también de la industria farmacéutica y de la tecnología sanitaria. Esto es así. Y con esto lo que hay que procurar es ser transparente y enseñarlo. Y el problema de esto, bueno, dos cosas que me vienen a la cabeza. Una es que además también tenemos intereses o también es un conflicto de interés, los podemos tener con nuestros pacientes. Hay veces que un paciente, porque tienes una lotura emocional con él, o a veces porque viene con unas expectativas de pedir un tratamiento, influye sobre ti para que hagas lo que no debes. Eso también es un conflicto de interés. Y luego en esto hay un problema, que es que muchos profesionales no somos conscientes de que pequeños regalos o invitaciones a comer, o creemos que eso vamos, pero no influye sobre nosotros. Eso está súper demostrado que no es así. Hay evidencia científica de sobra para demostrar que eso influye sobre nosotros. De esto no podemos quitárnoslo de encima. Tenemos que aprender a vivir con ello y a negociarlo. Este conflicto de interés quizás es menos conocido. Las asociaciones de pacientes reciben mucho dinero de la industria farmacéutica. Claro, las asociaciones necesitan dinero para funcionar. Muchas veces necesitan locales o necesitan pagar la conexión a Internet o el teléfono, una secretaria. Y entonces este es un estudio. Bueno, esto hace referencia a un estudio que se publicó en el 2017 en el New England Medical Journal of Medical, que es una revista de mucho prestigio, en el que se preguntó, en Estados Unidos se hizo el estudio, y se preguntó a 102 de las sociedades de pacientes, de las asociaciones de pacientes más grandes, se les preguntó a ver si recibían dinero de la industria. 102. Solamente una dijo que no recibía dinero de la industria farmacéutica. Esto no sé si es fácil hacerse idea, pero tiene mucha implicación porque funcionan como un lobby para los políticos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que ya hace años, que una asociación de pacientes, de vecinos iba a decir, de pacientes, consiguió a través de un político que en el Parlamento se montara un grupo de trabajo para ver si habría que realizar mamografías para hacer diagnóstico precoz del cáncer de mama en mujeres entre 40 y 50 años.
Yo me acuerdo que cuando nos lo contaron no nos lo podíamos creer, porque para entonces eso ya estaba súper demostrado de que no era beneficioso. Y sin embargo se llegó a montar el grupo de trabajo en el Parlamento Vasco a través de una asociación de pacientes. Y bueno, hay otra cosa, que es la mala utilización de la AMB. La industria farmacéutica es muy potente, ¿no? Es una de las más potentes. No sé si está primero la de las armas y luego la farmacéutica o es al revés, pero ahí andan. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la industria? Ha dicho, bueno, como no podemos ir contra la AMB, pues lo que hacemos es, de alguna manera, apropiarnos de la AMB. ¿Y quién tiene el dinero necesario para hacer muchos estudios con muchos pacientes, contratar a profesionales de esos que quieren cobrar mucho dinero? Pues eso lo tiene la industria farmacéutica. Y entonces consigue que haya estudios que de alguna manera intentan engañar o presentar las cosas como a ellos les interesa. Bueno, como aquí dice un compañero nuestro que es Rafa Rotaeche, pues en el fondo lo único que hace falta es utilizar la propia AMB contra esas técnicas, ¿no? Porque si tú tienes los recursos, las habilidades para hacer una buena lectura de uno de esos estudios que esté financiado por la industria, tendrás la capacidad de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, a pesar de que ellos la estén utilizando en nuestra contra. Bueno, yo he acabado la presentación y ahora quiero presentaros al grupo. Nosotras venimos, Ina y yo, pero somos, ni siquiera ahí creo que estamos todos, somos unos cuantos más. Llevamos unos 20 años funcionando como grupo de medicina basada en la evidencia en primaria. Porque hay algunos en el hospital también, pero nosotros somos de primaria. Hay ahí médicos y médicas y hay enfermera también, 2, y farmacéutica también. Este es más o menos el núcleo del grupo. Como digo, llevamos más o menos 20 años. Ina es socio fundador. Yo llegué un poquito más tarde. Al principio funcionábamos completamente como independientes y luego nos hicimos grupo de trabajo de la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Hemos hecho mucho trabajo para uso propio, contestando nuestras preguntas, las dudas de profesionales que estamos todos en la consulta. O sea, que hacemos todos asistencias, somos clínicos asistenciales, contestando nuestras propias preguntas. Pero también hemos hecho mucho trabajo para otros. Hemos participado, pues como habéis visto en la guía de práctica clínica, esa de los lípidos, pues por ejemplo estuve yo, pero Ina estuvo en una de hipertensión. Hemos respondido preguntas durante muchos años para un portal de medicina de primaria en la que la gente mandaba las preguntas, los profesionales mandaban preguntas y nosotros, utilizando la metodología de la AMB, elaborábamos una respuesta. Hemos dado bastantes cursos de AMB, como he dicho, siempre a profesionales hasta hoy. Y bueno, a estas alturas de la película somos compañeros y somos colegas, pero también somos amigos. Así que, bueno, yo he acabado. Ahí. Bueno, bai, gure beste gonbidatu, bueno, parkatuko zio problema bat eukiko mikrofonukin, bale? Ze 4 agente ga eta 3 mikroak hau, bale? Así que, bueno, pazientzia bizkat. Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin, bale? Bueno, gaur be, tarte bat bakau galderantzako. Orduan, zeui emotetzu hau goza, leirek eta nagorek mikro hauke.
Orduan bat emateke galderan bat etxeko, ontxera momentu. Bueno, handu bat. Hola, Atzaldeon. A ver. Bai, entzuen da. Bueno, Atzaldeon, la verdad es que es difícil hacerle preguntas a un médico. Pero bueno, a mí me gustaría saber si en la comunidad autónoma vasca, bueno, vosotros ya sé que lo aplicáis, pero ¿se aplica la MBE? Porque haciendo una pequeña reflexión, lo primero que se me viene a mí es que los médicos de familia, los médicos de cabecera, pues continuamente aplican la MBE, porque se basa muchas veces en los tratamientos y cosas, pues en su experiencia, ¿no? Digo yo, ¿eh? O sea, bueno, eso por una parte. Bueno, a ver eso. Bueno, sí, seguro que muchos utilizan. Hacer un uso de la MBE, utilizar todos los usos. La experiencia es una de las cosas que hay que incluir. Y luego hemos dicho, la evidencia y los valores de los pacientes. No hemos dicho, pero yo quería decirlo, en una diapositiva que ha presentado en Osakidetza, lo que tenemos es, hablando de las dificultades en el uso, ¿no?, o la aplicación de la MBE, estaban los recursos. Osakidetza concretamente, a nivel de recursos, porque esos recursos son caros, hay que contratar suscripciones de revistas, de bases de datos, ahí hay dinero. En eso, Osakidetza, la verdad, se gasta dinero en eso, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucha gente que la usa. También creo que no está como debiera. Urte askotan zaila izan da, evidentzian noetzaren una flor, ez asko dutunez ez zegoen, eta hori netan erresa. Eta, bueno, zorionez gero eta maizago, gaztelan ditugu datu baseak, eta horrek erresten du. Egia da, ikasketa behar dura, zeren azterketa kritiko bat egitea, artikulu horiek ez da erresa. Zorionez baitare, piramide horretan ikusi dugu, esperto asko dago, lagero eta gehiago lana erresten digutenak. Baina, osea, evidentzia aplikatu edo aplikatu, ez dakit nola, inoriz dago hori, esatizuna, neurtzeko aplikatzen dezu edo ez dezu aplikatzen. Egia da, saiatzen direla, osea, farmazilari batzuk ditugu, bueno, oso onak direnak, eta baita asko erresten digute lana, txostena bidatzen digute, baina gero inork ez digun neurtzen irakurtzen ditugun edo ez. Baina gero eta gehiago irakurtzen da, eta uste dugu kalitatea hobetzen ari dela. Beste galdera bat akau? Ez da txeske, bat egin zunde gerukun askarin, bele. A ver, hemen dakagu que la farmacéutica esatenako nazta, zena izune, Satanás, Lucifer y no sé quién más, y el diablo, ¿no? Todos juntos. Bai. Dadiz potentik, farmacéutico que es, baina da etxen dabe gainea, compra las voluntades de los médicos también, compran, suelen comprar, esa es una realidad, dori ikusi dut eta irakurtzen dugu gerokun denporiaz, baina aldi berin bebai, diz premiñaskuk, farmazize berabe, premini, son necesarias también, ¿no? Las farmacéuticas también son necesarias. Los laboratorios, bien, bueno, va claro, los que comercializan todo eso, bien, vale. No, bueno, claro, es que después va a la farmacia, después de la elaboración del laboratorio, bueno, bien, el proceso. Claro, tú con eso, ¿cómo luchas? Senánico está su frente, porque también he dicho que compran voluntades, y es cierto, ¿verdad?, que las compran, pero claro, también dependes de ellos. Horrei, zelanik etxezazu hori, gaz, euran benpin, totalmente hartute. Ulertze ez da zu, ez da? Zazta zuretik gatxaba izango zule gure eskueri ulertzi, a ber, ia, zer. Bueno, hori de, bueno, bai, kaldera bat, ez? Bueno, isebe. Bai, hori, banaka. La vida misma, zeren gaur egun oraindik saltzen digute jagoi klase bat telebistan azaltzen da, eta denak ikusten dugu. Osea, propaganda horrek ze eragiten dut tasunean oso potentea da, eta ezinezkoa da dena saiestea. Alata guztiz, honek laguntzen digu, eta neko kostienteak era, eta, bueno, baskotan representatekin eta ez gara egoten, baina alatare seguro zerbait ikusten digula. Nik, berak esan dakoari lotuta,
zuek uste dut inaz jarri duzula grafika bat, kolesterola pastilla gehitu dela eta aldiz inzidentzia infartuan ez dela jaitsi. Igual adikazu real bat da, berak esaten duenarena, ez? Zelan farmazeutiken eraginak eragin duen. Gero zen nahi investigazioa publikoa izan beharko dutela, baina zuritxarrez ez da. Eta hori, beharrezkoak dira, baina baita berena bankoen kontra gaude eta bankoak beharrezkoak bihurtu dira. Hori da, kontrakorriente gutea. Eten gabe kontrakorriente, baina bizitzan arlo asko daude. Yo creo que es verdad que compran voluntades, ¿no? Pero yo ya no sé cuánto tiempo llevo ejerciendo, no lo voy a pensar tampoco. Pero la conciencia que hay ahora sobre el riesgo de eso que tú dices, ¿no? Que no sé si es tanto como comprar voluntades, al menos a nuestro nivel, ¿no? Pero a influir, sí, pero influirnos, ¿no? Influirnos. Yo creo que la conciencia, o sea, eso se ha multiplicado, o sea, aunque todavía haya gente que no lo vea, se ha multiplicado por 10, por 15, por 20, no lo sé. Quiero decir que antes nadie nos lo planteábamos. O sea, cuando nosotras hicimos el MIRI, los representantes estaban en los ambulatorios, siguen estando, pero todo el mundo los recibía, todo el mundo. Ahí se ha ido primero a ponerles unas horas, tienen que estar en un horario concreto, no pueden estar todos los días, no pueden estar más de tanto. En todos los centros de salud hay personas que no les reciben, en todos los centros. Eso era antes impensable, impensable de verdad. O sea, yo creo que, no digo que es perfecto, pero creo que la conciencia crece en eso, creo que claramente. Galdera gehiago antzako tarti dakau. Galdera bata, han atzen, Eli? Nuen, gauza berdinak gertatzen dela presioare pazienten aldetik. Zeren prentsan irakurtzen dute gaur egun ikarrarezko presioa daukagu, nik daukat bizkarreko mina eta nahi da resonantzia bat egitea. Horrekin ikarrarri presionatzen dugu eta paziente horrek ez dakiz zer dan resonantzia eta zertako da, baina eskatu eta dugu eta batutan asarra sortzen dira horren inguruan. Ez da bat ere zaila, dima gauzi kontrakorriente ez dakitula esan da. Borroka, egunero. Galdera bat akau? Nik galdetu nahi nuke generikoei buruz eta bakunei buruz. Zer dio zuen metodo horrek, bakuna guztiak, bakuna batzuk, generikoak eta beste botikak berdina dira? Bueno, vacuna, bueno, si algo tiene la MB, es que, y eso lo ha explicado una muy bien con la pregunta, es que la pregunta tiene que ser concreta y no se puede contestar las vacunas, no se puede contestar. Sí que es verdad que hay algunas vacunas que desde luego están mucho más en entredicho que otras. Nos pasó, bueno, esto lo hablamos el otro día, era la vacuna de la varicela, por ejemplo, en los pediatras y los niños, ¿no? Y vacunar, y entonces en la privada se recomienda y sin embargo Osakidetza no la mete en el calendario vacunal. Lo que pasa es que es vacuna por vacuna, hay que ir vacuna por vacuna. Hay vacunas que tienen súper demostrada la utilidad y otras vacunas que están mucho más, hay que ir mirándolas, ¿no? Los genéricos, sin reservas, no hay problema. Los genéricos es algo que nos mejora. Bueno, nosotros a estas alturas yo ya no sé, yo ya no utilizo mi genérico, utilizo el principio activo y a mí me da igual lo que le den en la farmacia. Yo pongo el principio activo y si es genérico y si es marca comercial es marca comercial. Pero aquí lo que están probados son los principios activos en los ensayos. Y si el genérico ha pasado las pruebas que tiene que pasar, esto sin reservas. El tema de los genéricos ha sido una guerra de precios. O sea, generiko bat ateratzeko behartu markak 10 urtetan merkatuan egotea. Eta gero eskubidea galtzen zuen, ja generiko ateratzeko, bai, patentea nolabait ja publikoa zen. Eta orduan etera zezaketen generikoa. Eta orduan laboratorio berdinak egiten zuen generikoa eta markakoa produktu berdina, fabrika berdinen. Orduan gertatzen zen,
karo, diru gehiago irabazteko, animo de lucro dute, eta orduan, irabaziak aragotzeko, iten duten formulazioa pixka bat aurreratu eta atera medikamentu moderno bat. Ez du horrek esan nahi, hobeagoa denik. Osea, gure aldetik, generikoak, baina konfiantza osoa. Eta txertoena, hori esan duna idoiak, txerto batzuk dira oso polemikoak adibidez, papillomarena, denetari dago, baina batzutan, zoritxarrez, ia erabaki politikoak. Ondoko erkidegoak, kasu honetan, garratilekin, dala papillomaren jatzen da, hamar urteko neskei jatzen da eskolan, eta orduan den, zalantza zauden, baina Nafarro jarriztuen, eta Rioja jarriztuen, eta orduan gartuzio politikoa oso ondia da. Eta orduan, hor dago batzutan zalantza bezala. Beste batzuk, gainak txertoen onura, ikusi behar da populazioan orokorrean eragiten duen eragina. Ezin dugu kasu konkretuta eraman. Orduan gertatu da, ez delako txertoakin adibidez, osasun sailak esatezun ez, erkidego kasuan, ez, eta jende guztiak berara pentsatzen dugu, ze kritika erresa da, beti diru kontua dala. Eta ez da diru kontua, ikusi zuten, zibitukoki itzala beharrezkoa, momentu horretan, baizela gaztangerua duten minutza edo baizela, ez zegoela tasa handi egia, ez zautala komplikazio gehiagit, ez zula merezi. Orduan, peiata batzu, pixkat, sosudena naparra esaten den bezala, eta zizian jartzen, eta azkenean direkatu duten, farmazitan, zen ordura baino kaltea sortzen duten. Orduan, badaude hor, ez dakit, erakunde batzuko, dedikatzen dianak, eta nolabait, jarraitu behar dugu beraien gida txertoen kasuan adibidez. Galdera gisa. Badakau bat. Nahi komenta elkartasuna eta gardentasuna ezinbestekoak direla harremanen mediku eta pazienteen artean. Baina ez dakizu benetan, zenbat kana dut asko, ja praktikat ez da oso arresa. Adibide pila bat botatu ditaket, batutan igual, gehiagi esplikatzea ez da ona, igual ondokoak ez du nahi. Ikasi behar da, persona bakoitzarekiko nola urbildu. Persona batzu nahi duten, paketan ikasi dutzu komplikazioa, izik erabakitzen. Batutan oso zaila da, baina, karo, jakin nahi dunak, noski eman behar zailo nahi duen esplikazioa, eta goginean edo nion artean, diseinakin denon artean hartu erabakia, justizia. Eta gardentasuna ondo azalteko da informazio pila bat behar bezu, eta batutan ez dagoago nahiko ez dagoera ere, baina hori mugila izan behar da, gai hau ez dakit ondo, behiratuko dut eta urrengo egunean itzengo dut, hori den da, noski, ez dut dugu dena jakin. Bale. Beste galdera bat, beste lain neuken got. Neukenik, bai, zeuken gozu. Egin zeuken gozu, ez. Venga, ebain. Mikrofono pasakatu. Ina eta Idoia, ez? Beatu, nik ez da, baina amendizek urten bidot nahiko nastata. Ez? Nahiko nastata, klaro. Nastuta. Ez? Claro que sí. Vale, orduan, bai batak eta bai bestik, ia zehozetan aiaten zen. Amendiz eranik urten bidot, ze sensazio eta aruau danope bai. Claro, las farmacéuticas malas, algunos análisis no vale, las vacunas algunas no, otras sí, el otro sí, claro. Y ahora salimos con todo ese meneo y decimos, muchachos, nos enfrentamos al mundo, a ver, ¿qué vacuna se toma? ¿Qué medicina se toma? ¿Qué no sé qué? Eta hori da apur bat, halako nebulosa bat, eta ni neutzako, pues que eso, que me crea pues una inquietud de decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Me entiende? ¿Me conoces a su está? Baina hortan konkretua, ni neutzako, todos esos tipos de estudios, derrigorrez gutiz ditzako estudizu, zaskanin, etxen dizenin balorazio batzuk estudizunak, emotezkue, gero pentsaten dobenan, beste gauza bat emotezkue hori, que quiero decir que al hacer los estudios que nos marcan y nos dicen unas pautas, unas cosas, una realidad, un estudio, que justamente es contrario a lo que pensábamos también. Y por eso son importantes. De ahora jarretxo mirizela.
Pero aparte de eso, a ver, Ina eta Idoia, a ver cómo salimos de aquí. Pues confusos, ya sin remedio. Pero fíjate que no me parece, he dicho charra, pero no me parece, porque realmente es que esto es así. Hay cosas en las que hay más certeza que en otras, y esto se puede intentar aclarar cada uno con el profesional y con la duda que tenga, ¿no? En qué estamos más o menos seguros. Pero hay que olvidarse eso de que los médicos lo sabemos todo, porque no lo sabemos. La medicina, ya lo he dicho, es una ciencia de probabilidades, y a veces pues es bastante claro, y resulta que si tienes tos y tienes flema y te duele aquí y tienes 39, pues probablemente vas a tener una neumonía, ¿no? Pero no siempre, Y esto es así. Segundo, el micrófono. Pura, micro. Que yo creo que pensamos que la medicina lo sabe todo y que yendo al médico nos van a curar todo y que todo tiene solución y que como que no. Ikuste garai hauetan ikusten ari direla gero eta jendea gehiago hurbiltzen da zerbitzuetara, ez? Bai. Txikian nintzenean ere gurasoak minuten inoiz ematen peiatan dena, zere amak moldatzen dituen gauzak, eta hola, eta gaur egun, eta mundura zintzilik, eta korrika daude hor, eta gero eta okerra gogoaz. Nolabait, guk asko ez da baidatu dugu hori, zeren alde batetik, bidea jarri du diapositiba, gauza bat bia proba, baina gero personen baldeak. Zuretzako zer da importantea. Gaur egun, presaka bizikea, eta nahi dut ginean, azkar sendatzean lan akumarretelako. Eta, beharrak ere beste batzuk direla, ez? Eta orduan, ez da bakarrik tratamentoa zer egiten du, probak zientifikoak egiten duten, baizik eta politikoak ze dirua ematen duten, ze balore dauden, pazienteak zen nahi duen momentu horretan, azkartasuna edo zen ematen duen importantzia, mila gauza daude koktelera horretan, eta nolala, eguneroko, zalantzaz posita gaude gure bai, Bai. Eta geu bai. Jarraitu behar da, ikaste. Claro. Baina eske batzutan, pentsaten dut, radiografisa bat emotetzu aukera bat, eta ikustazu gauza bat, eta hausen bere, eta hausen elementutiz, baina pertsonirek komplexu haua, gauza gehiagoa behatik egizela ni pentsaten dut, ze lan zerbitzeta zen, ze aukera, ez, tita, baiken depinite pon. Ez, bueno, nik pentsat purak esan dena erlazionatute, azkanin gizartipe jakinen bidago. Baliebidik edo rekurso sanitaixuk erabiltzen, ez? Aurreko baten lagun batek ikerketa bat eitzen denak esateztan. Hiritarrak ambulantzia asko eskatzen dabe. Baserri baten bizi danak, hainka bat, cuando tienen el otro barrio, orduan deitzen dago, bat dire. Orduan, bueno, ozentzu horretan bada edukazioi bat gizartiei bideratute. Galdera da. Bai, baina gizarteari bideratuta. El gato. Claro, ¿quién educa? Y siempre hacemos la idea esta, ¿no? De que cuando hay, siempre es por ahorrar dinero, ¿no? Cuando hay se quiere hacer algún tipo de cambio de recursos, o cuando, esto que ha dicho Ina, no hago la resonancia, ¿no? Estamos imbuidos, ¿no? En cualquier tipo de, que no me sale ni en castellano ni en euskera, en cualquier tipo de limitación que se pone, de intentar ordenar, siempre se interpreta como que es un problema. De dinero. No tengo ningún problema en decir que creo que el dinero lo tenemos que ahorrar, porque es el dinero de todos. Y este dinero hay que utilizarlo bien, y tiene que llegar para que curemos a los niños de la leucemia, y a lo mejor hay que quitarlo de algún otro sitio, porque no hay un saco sin fondo de donde se saque el dinero, ¿no? ¿Quién educa? No lo sé. Sí. Bueno, mesua o nada. Komentatu hemen, gaur egun teknologiakin eta ospitalak ematen dituzten fascinazioan, ez? Bilatu itegaitu, proba komplementariozak gaur egun, resonantzia, ematen dituzten sendatu behar, ezta? Ez dago munduan proba bat, egunetik eguna ematen duna egia.
Osa, esan nahi, daude falso positiboak eta falso negatiboak. Orduan, imaginatu zazue, daukazutela, esan duna idoia, daukazu karra eta estula, eta gainago pizka botadet, eta, horre probabilitate handia da, pneumonia bat izateko. Eta jartzen tratamentu bat, eta ez dut ondo. Egia da, horren, probabilitatea oso txikia da, baina horren atzean egon daiteke beste zerbait. Pneumonia kancerosa, izate bat ez dut. Ez pentsatu denak gauza bitxia da, ez? Baina, esan nahi dut eta orduan, baina horrek esan nahi du hasieratik mundu guztiai eskaner bat eskartu behar digula? Ez. Ez zeren, eskanera egiten dugu mundu guztia, etortzen den guztia. Estul pixkat eta kalipurakin dene eskaner bat ingo dugu. Edo erratzaile guzti eskaner bat. Eta horre ditu falso positiboak. Eta zuk ezaizu personalatik. Beira, hemen azaltzen da hau, eta agian izango da indizi bat. Eta agian ez da zer izango falso positiboa da. Eta horren inguruan sortzen dira, gora bera, eta proba ez dela dena batzutan, gu lehen arretako esperientzia du eta idoietan jarruten duguain gaina egoitza batean, eta asko da observazioa hitz egita, gure arma handina da elkarrizketa eta jarraipena persona bat ezauten duzu gautor zer hor kalenturakin sekulez da etortzen kaso gehiago ingo dio. Beste bat aldiz mutu batekin hor dago gian, igual, azkenean persona geha denak eta ez, destreza la habilidad, osea, gauza da zientzia, baliabideak, baina baita ere, esperientziak ere egiten du, eta personen ez da bida. Dena ustatu behar da. Bueno, honetxeaz amatxuko, txalo bero bat emangotzak, gure bi gonbidatu hai. Eta... Bai, esan. Bai. Ala, batxalo, getxa, hone... Gatu.